Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4. Mire cuántos niños salieron. Un buen. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4. ¿Cuántos vinieron hace 8 días? Manos arriba. ¿Cómo se llamó el tema? Para la honra y gloria del Señor. ¿Sí? Y les expliqué la frase que los cristianos usaban anteriormente, que decían, para la honra y gloria del Señor, ¿verdad? Quiero cantar un canto para la honra y gloria del Señor. Y la verdad es que no sabían cantar los hermanitos. No es que yo supiera cantar tampoco, pero por lo menos estaba afinado. Para la honra y gloria. Y en vez de traer gloria y honra a Dios, traíamos vergüenza. Entonces yo creo que sí debemos ir buscando la excelencia para nuestro Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ok. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4, Jesús nos muestra que Él vivió para eso, para que el Padre fuera glorificado. Y dice, estas son palabras de Jesús, dice así: yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué hizo Jesús? Glorificó al Padre mientras Jesús estaba aquí en la tierra. Él se dedicó a glorificar al Padre. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me mandaste a hacer. Y yo les expliqué hace 8 días, hoy voy a dar la segunda parte. Les expliqué hace 8 días lo que significa glorificar a Dios, poner en alto, levantar. Y vimos cómo Jesús toda su vida, Él se dedicó, su objetivo era que el Padre fuera glorificado. Ese era el objetivo de Jesús, que el Padre fuera glorificado, que Él fuera puesto en alto. Ese era su objetivo. Y vimos que el Padre se agradó de Él. Y una y otra vez el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vimos cómo hay gente especial para Dios. Sí hace Dios una diferencia entre uno y otro. En postura de hijos, todos somos hijos. Todos somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Digo, Dios me puso aquí como pastor, pero eso no me hace más hijo que tú. Tú eres el mismo título de hijo de Dios, también lo tengo yo. Simplemente la responsabilidad es diferente. Yo voy a ser responsable delante de Dios por la congregación, ¿verdad? Nada más. Y lo que marcaría una diferencia es el agradar o el no agradar a Dios. Porque yo puedo ser pastor, pero si mi vida no está agradando a Dios, pues Dios va a marcar una diferencia entre este pastor que no agrada a Dios y otro pastor que sí está agradando a Dios. Lo mismo sería a tu postura de hijo. Dios te ama como a todos, pero Dios te puede dar un título especial si tú te dedicas a agradar a Dios. Y hablamos un poquito de Daniel, de Enoc, de Abraham, de Moisés, de David, de Juan el apóstol. Y solo por mencionar algunos, porque en realidad ellos vivieron para agradar a Dios. Y hoy quiero mostrarte específicamente 4 cosas que Jesús hizo para agradar a Dios. 4 cosas. Voy a enfocarme en estas 4 cosas a las que Jesús se dedicó con tanto empeño para agradar a Dios. Quiero decirles esto, mis queridos hermanos: si tú estás intentando agradarme a mí, ya fracasaste en tu vida. No intentes agradarme a mí.
el camino está equivocado. Si tú dices, voy a hacer esto para que el pastor se sienta a gusto, voy a hacer esto para que el pastor me vea, voy a dar esto para que el pastor se dé cuenta. Si tú estás con una actitud así, estás fracasando, no es ese el camino. Tú no tienes que buscar el aplauso del hombre. Deja que Dios te aplauda, deja que Dios te levante, deja que Dios te ponga en alto. Jesús dijo eso a los fariseos. Un día los fariseos lo confrontaron y Jesús dijo, yo no recibo gloria de los hombres, no me interesa la gloria de los hombres, yo quiero que el Padre me glorifique a mí, que el Padre me levante, que el Padre me ponga en alto. Así que yo no espero la gloria de los hombres. Yo quería decirles eso antes de comenzar estas 4 cosas que les quiero compartir, que tú pongas en tu mente, en tu corazón, no busques, jamás no busques agradar al hombre. Está en paz con los hombres, eso es otra cosa. No tengas pleito con nadie, no pelees, no, ten paz con los hombres, pero no busques agradar a los hombres. Esto es lo que Jesús nos enseña. Empezamos. ¿Qué cosas hizo Jesús? Porque Él es nuestro ejemplo. ¿Qué cosas hizo Jesús para agradar al Padre? Número 1, su obediencia. Su obediencia. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Háganme saber que están vivos. Eso es. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Ahí lo tenemos. Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estuvo aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El 8, por favor. Un poquito más rápido, dice. Vea lo que habla de Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió la obediencia. ¿Qué le parece que Cristo vino a aprender obediencia aquí en la tierra? ¿Qué le parece eso? ¿Cómo? Dios encarnado aprendiendo a obedecer. Pues sí. Sí. Cuando Él decide hacerse hombre y Dios lo engendra en el vientre de María, como que Él por un momento perdió conciencia de todo. Cuando Él nació, Él ni siquiera sabía que era el Hijo de Dios. Ojo en eso, porque no crean que nació y el día que lo visitaron los pastores, Él ya estaba profetizando y echando fuera demonios. No. Él era un niño que corría, era un niño que yo creo que hubo momentos en que José, su padre, se lo cuerió. Yo creo eso. Era un niño que de repente le daba gripa y tenían que aplicarle algún medicamento o algo. Era un niño. Un niño que era travieso. Levante la mano los que nunca hicieron una sola avería en su vida. Por favor, todos los fieles, los honestos, los transparentes, levanten la mano los que hicieron averías en su niñez. Mire, voltee. Todos los que no levantaron la mano, hipócritas. Porque es cierto, no todos hicimos averías. Tú no levantaste la mano, ¿hiciste o no hiciste averías? ¿Y por qué no levantaste la mano? Y yo te creía santo así, de este hombre es íntegro, ¿no? A mí un día me corrieron de la secundaria a pedradas, el director, los subdirectores, los prefectos, y faltaban 6 días para que terminara la secundaria. Y no me quisieron dar papeles, tuve que repetir ese año. Y en otra secundaria, donde no estaba vetado. En 5º año de primaria, el profesor no me soportó y lloró.
porque yo lo hice llorar. O sea, yo era así de pequeñitas travesuras. Un día en la escuela estaba levantando el muro y al otro día no amaneció sin muro. O sea, lo levantaron, ¿no? Y al otro día ya no había muro. Y usted dice, ¿qué pasó? Es que nos fuimos de pinta y nos brincamos por ahí y accidentalmente lo tiramos. ¿Sí me explico? Así que por favor, los honestos, transparentes, justos, fieles, levante la mano el que sí hizo travesuras en su niñez. ¿No? Yo creo que Jesús, se la ganas a Jesús, porque Jesús hizo travesuras. Yo creo que Jesús hizo travesuras. Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52. Su obediencia agradó al Padre. Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52. Dice, y descendió con ellos. Está hablando, los versículos atrás, está hablando de que se había perdido por 3 días, se quedó en Jerusalén. Y cuando vinieron a buscarlo, dice, y descendió con ellos. Se regresó a su casa y volvió a Nazaret. ¿Y qué dice ahí la otra parte? ¿Estaba qué? Sujeto a ellos. Si de repente José le decía, vete a la tortillería por las tortillas, Jesús no decía, ay, todo yo. No, él obedecía, sí, yo voy. Y el día que él dijo, yo no quiero ir, no, ven para acá y fum, vete por las tortillas. Sí, Señor, yo voy por las tortillas. Ahora, quiero decirle que Jesús esta semana le conté 5 hermanos a Jesús, carnales, hijos de María y de José, 5. Para quien dice que María nunca tuvo hijos, sí tuvo hijos. Solo menciona 5 hermanos más. O sea, con él eran 6. Y aparte las mujeres que no las menciona. Pero Jesús no decía, ay, todo yo, ¿por qué no mandas a Simón? Porque tenía un hermano que se llamaba Simón. Por cierto, les voy a predicar de Simón de hoy en 8. Está padrísimo eso que Dios me dio. ¿Por qué no mandas a Simón? ¿Por qué no mandas tenía uno que se llamaba Jacobo, un hermano que se llamaba Jacobo. ¿Por qué no mandas a Jacobo? ¿Por qué todo yo? No, Jesús no era así. Se lo cuereaban y tú obedeces. Y por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió la obediencia. Y dice que cuando regresó, después de que estaba perdido, o de que se quedó, no se perdió, se quedó ahí en Jerusalén, dice que estaba sujeto a ellos, a José y a María. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Por qué Jesús vivía una vida de obediencia? Porque él sabía que la obediencia te protege. Escúcheme eso. La obediencia protege. Jóvenes, adolescentes que están por acá, la obediencia protege. ¿Me oyeron todos? La obediencia protege. La obediencia no es así como de prohibición. No hagas. No. Ahora, la obediencia es para todos. Y la primer área, escúcheme esto, la primer área donde Jesús estuvo sujeto o era obediente era a la misma palabra de Dios. Jesús obedecía lo que la Biblia decía, lo que en un momento él había profetizado, lo que en un momento él había dictado como ley, él mismo lo obedecía aquí en la tierra. Y me gusta una frase que he encontrado por los evangelios. Vamos a ver esta frase, Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. Me encanta esta frase. Me gusta. Y la veo por todos lados en los evangelios. Vean esta frase, por favor. Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. Esto es cuando el ángel le habla a María y le dice que va a dar a luz un hijo. Y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora vean la frase, versículo 22, dije hasta el 23, ok, 22. Esta es la frase, ahí está. Todo esto aconteció, y ahí viene la frase, para que se cumpliera lo que estaba escrito o lo que había sido dicho por el Señor por medio de los profetas. Esa es la frase, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Esta frase ustedes la van a encontrar en los evangelios una y otra vez. Aquí es desde que nace, pero aún cuando Jesús está en la cruz, hay cosas que suceden ahí y dice, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Y si Jesús iba a alguna ciudad a predicar, dice, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Y si Jesús nació en una ciudad humilde, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Digan la frase conmigo, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Una vez más, todos, más fuerte, 2, 3, para que se cumpliera lo que estaba escrito. La pregunta es, ¿para qué vivía Jesús? Para cumplir lo que estaba escrito acerca de él. Entonces, ¿qué obedecía Jesús? La palabra. Aún su forma de vestir, dice, para que se cumpliera lo que estaba escrito, echarán suerte sobre mis ropas. Su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de hacer las cosas. Jesús siempre vivió para obedecer la palabra. La obediencia, mis hermanos, acarrea bendición. Vamos a ver algunos pasajes, uno nada más. Hay muchos. Deuteronomio capítulo 28. Anote toda la cita. Solamente voy a leer los primeros, pero toda la cita anótela. Capítulo 28, versículo 1 al 14. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 14. Aquí está hablando de obediencia. Y vea que la obediencia acarrea bendición. Digan conmigo, la obediencia me da bendición. Allá atrás fuerte, la obediencia me da bendición. La pregunta es, ¿a quién le conviene ser obediente? A mí. Voy a ser obediente no para beneficiar a otros. Voy a ser obediente a mis pastores no para beneficiar al pastor, sino porque a mí me conviene la obediencia. A mí me conviene. Amén. Leamos unos versículos aquí. Deuteronomio 28 del 1 al 4. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y ahí viene la obediencia, para guardar y poner por obra ¿qué? Todos sus mandamientos, dice, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará, o sea, te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas ¿qué? Bendiciones, y te alcanzarán. Te alcanzarán. No está diciendo que tú persigas las bendiciones de Dios. Cuando tú eres obediente a la palabra, en automático las bendiciones empiezan a seguirte a ti. ¿Oyó lo que dije? La obediencia está en todos lados, hermano. Soy obediente a la palabra, número 1. Número 2, soy obediente en la familia. En la familia hay un orden, un principio de obediencia. Hay una cabeza ahí, hay que obedecer a la cabeza, siempre y cuando la cabeza esté haciendo lo correcto. Porque si la cabeza está haciendo lo malo y queremos que nos obedezca, yo soy cabeza, y si estoy haciendo lo malo y quiero que todo el mundo me obedezca, pues estoy mal. ¿Sí me explico?
Luego, número 3, soy obediente a las autoridades civiles. Un policía de tránsito es una autoridad y debo someterme. Si el gobierno manda a hacer algo, debo someterme. Y vuelvo a insistir, siempre y cuando el gobierno mande a hacer algo que sea correcto. Que nos está mandando a sacar una credencial de lector, sácala. Que te mandan a sacar una licencia para conducir, saca la licencia para conducir. Si tú estás conduciendo sin licencia, estás en rebelión. Ups, se me salió ese pensamiento. Amén. La obediencia trae bendiciones. Al final, obediencia eclesiástica, de iglesia, al final. Antes era al revés, nos enseñaban así: tienes que obedecer a Dios, número 1. Número 2, tienes que obedecer a las autoridades en la iglesia. Número 3, las autoridades en la familia. Y número 4, las autoridades civiles. Pero estudiando la Biblia vimos que estábamos al revés. Número 1 es Dios, obedezco a Dios. Si Dios me manda a hacer algo, obedezco a Dios. ¿Dónde me manda? En su palabra. Luego, número 2, obedezco en mi casa. En el caso mío, pues mi papá ya no está sobre mí. Cuando yo voy a casa de mi mamá, a veces me quiere jalar las barbas, ¿no? Y me dice, aquí yo mando. Y te me vas por las tortillas ahorita. Sí, mamá. Pues estoy en su casa. ¿Me explico? Estoy en su casa. Pero si tú eres hijo de familia, entonces tienes que someterte a tu papá. Y si no hay papá, obedece a tu mamá. Obedece. La obediencia es necesaria. Y no es así como para que te pongas de malas, ni es que la autoridad traiga algo contra ti. Más bien, Dios te quiere bendecir a través de la obediencia. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué dice? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo 3, por favor. Bendito serás tú en la ciudad. Bendito tú en el campo. Amén. Siguiente, sigamos. 4. Bendito el fruto de tu vientre. Está hablando de tus hijos. El fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Está hablando de tu trabajo. Bendito tu trabajo. Siguiente. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Tus alimentos. Tu canasta es tu despensa. Tu arteza de amasar es el instrumento que usas para preparar el alimento. Bendito tus alimentos. Siguiente. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Todo eso, ¿por qué? Por la obediencia. Versículo siguiente. Voy más rápido, porfa. Ya que me emocioné con esto, vámonos hasta el 14, ¿va? Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Es decir, si vienen a asaltarte, vienen por un camino. Pero Dios te va a proteger, está hablando de protección. Dios te va a proteger de alguna forma y los ladrones saldrán espantados por 7 caminos. No sabrán ni por dónde irse. Protección. Déjele platico algo. Esto pasó en la iglesia donde yo me formé. Había una persona que fue a la iglesia, fue algunas veces y el pastor habló del poder que hay en la palabra de Dios. Entonces, un día, eso se le quedó a ella. Un día estaba en el camión, transporte público, y entonces se subieron los asaltantes y empezaron a sacar la pistola y a quitarle a la gente. Y ella se acordó, estando en el camión, se acordó que el pastor dijo: hay poder en la palabra de Dios. Y medio intentó acordarse del Salmo 91. ¿Se acuerdan del Salmo 91 ustedes? Dice: con sus plumas te cubrirá. Pero ella solamente se acordó de la palabra plumas. Plumas.
Y cuando el asaltante llegó frente a ella, ella habló la palabra plumas, 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 plumas. Y aquel pensó que le estaba hablando otro más grandote y se salió y no la asaltó. ¿Funcionó la palabra plumas? Sí, funcionó la palabra plumas, ¿no? Protección, versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. No está hablando de los granos que te salen en la cara. Hizo otra vez. Ya. Es que sí vi a alguien que empezó así. Ok. Dice, Jehová te enviará su bendición sobre ¿qué? Tus graneros. ¿Qué es eso? Lugar de almacenaje. Nosotros ya no tenemos graneros. Ya no tenemos dónde almacenar el trigo, el grano. Pero es una cuenta de banco hoy. Tus ahorros. Amén. Jehová te enviará su bendición sobre tu cuenta de banco y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Siguiente. 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y andes en sus caminos. Está hablando de la vida de iglesia. Tu servicio en la iglesia, tu ministerio en la iglesia va a ser bendecido. 10. Y vendrán y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Grite eso conmigo, desde el principio. 2, 3. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. ¿Cuáles son los bienes? Carro, casa, viaje, ropa, comida, dinero, calzado. Dios va a bendecirte, pero hay un principio. ¿Cuál es el principio? Obediencia. Obediencia. ¿A qué debo obedecer primero? A la palabra. No cuestiones la palabra de Dios. Si la palabra dice que es así, pues mi hermano es así. No le busques, no le des vuelta. Un ejemplo sencillo: diezmos y ofrendas. No le busques, no le des vuelta. Funciona. Se los digo por experiencia. Funciona. Está en la palabra. No le des vuelta. No lo acomodes. No le busques. Es un principio sencillo y está en la palabra. No, es que eso es del Antiguo Testamento. Ya no estamos en el Nuevo Testamento. No le busques. Porque la gente solo quiere la bendición material, pero no buscan la obediencia. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Creo que si este año vivimos en obediencia, al fin de este año no recibiremos aguinaldos o dineros para pagar nuestras deudas. Alguien grite amén. O sea, la gente recibe sus dineros extras y es para pagar y pagar todo lo que se chutaron en el año. Qué bonito es que cuando termine el año solo extiendas la mano y a recibir todo lo que prestaste. ¿Cuál es el principio? Obediencia. Número 1, ¿obedezco qué? A la palabra de Dios. Jesús vivió para obedecer la palabra de Dios, y el obedecer la palabra de Dios lo hacía que Él estuviera bajo cielos abiertos. Los cielos no estaban cerrados sobre Él, los cielos estaban abiertos. Una persona puede tener cielos abiertos que es un plus en las bendiciones de Dios, O sea, si de por sí Dios ya te está bendiciendo, el plus
Él hace cosas más grandes de las que tú puedes imaginarte. Y por eso Jesús, mire, Jesús no estaba preocupado por dineros. Oye, que es hora de pagar el impuesto. Mira, no traigo ahorita. Muy sencillo, ve al río, avienta el anzuelo, la red. El primer pescado que saques, ahí está mi impuesto. O sea, Jesús lo solucionaba. ¿Por qué Jesús vivía bajo estas bendiciones? Por su obediencia. Su obediencia agradaba al Padre. Número 1, les dije 4. Número 2, voy más rápido, denme unos minutos. Yo tengo 22 minutos antes de la 1 de la tarde. Denme de aquí a la 1. ¿Cuántos me dan 5 minutos más? ¿Sí? Manos arriba, pero bien arriba. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y ahí nos vamos. Ok. Jesús, número 2, Jesús vivía para hacer la voluntad de Dios. Número 1, obediencia. Número 2, Jesús vivía para hacer la voluntad de Dios. Y quiero que escuche algo. Por favor, escuchen este versículo que voy a leer, porque Dios me lo dio en la madrugada. Desperté a las 4 y Dios me lo dio. Escuchen el versículo, por favor. Hebreos, anótenlo ahí. Hebreos capítulo 10, versículo 5 y 9. Aunque habla de Jesús, aunque este versículo que vamos a leer habla de Jesús, escuche, es aplicable a nosotros. Hebreos 10, versículos 5 al 7, dije, ¿verdad? Al 9, perdón. Por favor, subráyenlo en sus Biblias. Este es un versículo rema para esta iglesia. Y sé que especialmente para algunos. Y sé que Dios me lo dio a mí, para mí también. Bueno, en realidad me lo dio para mí, pero estoy creyendo que es para todos. Hebreos 10 del 5 al 9 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando de Jesús. Jesús le dice al Padre: Padre, cuando yo vine al mundo, tú no quisiste sacrificio y ofrenda, y me preparaste un cuerpo, me diste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado ya no te agradaron, porque la gente los tergiversó. Dije bien, ¿verdad? Versículo 7. Entonces dije, vean a Jesús, he aquí vengo, oh Dios, ¿para qué? Gríteme fuerte, ¿para qué? Hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro está hablando de todo el Antiguo Testamento. Era un rollo gigante y no estaba dividido como hoy lo tenemos por libros, ni por capítulos, ni por versículos. Entonces ellos abrían el rollo y buscaban más o menos por dónde decía lo que querían encontrar. Y a eso se refiere Jesús. Ahora dice, diciendo primero, ¿qué decía el rollo? ¿O qué decían los profetas? Decía, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado ya no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y el 9 es lo que Dios me reveló a mí y que es para muchos de ustedes. Dice, diciendo luego, está repitiendo lo que dice el versículo 5. He aquí vengo, oh Dios, ¿para qué? A hacer tu voluntad. Ahora vea esa parte. Quítalo primero para establecer lo último. ¿Entienden eso? Cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, Dios quita lo antiguo, Dios quita lo pasado, Dios quita lo que ya no funciona y establece algo nuevo. ¿Por qué creen que Jesús anhelaba tanto vivir en la voluntad del Padre?
por qué Jesús anhelaba vivir tanto en la voluntad del Padre. Es algo que nosotros estamos pasando por alto. Queremos hacer nuestra voluntad. Queremos ir a donde me gusta, tener lo que me gusta, hacer lo que sueño, lo que anhelo. Y vean ustedes, esto lo he dicho muchas veces, en Dios no existen los sueños humanos. Y es una mentira enorme que se dice que Dios va a bendecir tus sueños. Discúlpeme. ¿No es así? En Cristo, cuando tú entiendes mi esposa lo dijo anoche, que se trata de Jesús. Cuando tú entiendes que se trata de Jesús, no son tus sueños. ¿Qué dice ahí? Vengo para hacer ¿qué? Tu voluntad. Tu voluntad. ¿Cuántos quieren cosas nuevas de parte de Dios en sus vidas? Manos arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Alinearnos a su voluntad. ¿Cuántas cosas ya no funcionales en nuestras vidas están? Hola. Formas, conductas, tradiciones, ya no funcionan. Ya no funciona. Y queremos que a fuerza funcione. Ya no funcionan. Formas de hacer las cosas. Es que mi abuelita sí me enseñó. Me acordé de una anécdota, se los cuento. Dice que había dos jóvenes que se acaban de casar. Y un día él le dijo: oye, viejita linda, chula, preciosa, hazme un pescadito como tu mamá lo hacía, con ese sabor. Entonces compró el pescado y la muchacha le cortó la cabeza y le cortó la cola y los hizo a un lado. Lo metió al horno, lo guisó y todo. Y él se extrañó de no ver la cabeza ni la cola del pescado. Pasan unos días, le vuelve a hacer un pescado, le corta la cabeza, le corta la cola. Otros días más, le corta la cabeza, le corta la cola y le dice: oye, ¿por qué le quitas la cabeza al pescado y le quitas la cola al pescado? No sé, mi mamá así lo hacía. Déjale, hablo a mi mamá para ver por qué lo hacía así. Oye, mamá, pues tú sabes, estoy recién casada, le estoy haciendo pescado a mi esposo ya varias veces, le quito la cabeza y la cola y yo lo hago porque tú lo hacías. ¿Por qué lo hacías, mamá? Y dice: ay, hija, no sé, así lo hacía tu abuelita. Déjale, pregunto a tu abuelita, al rato te marco. Y le habla a la abuelita: oye, mamá, mi hija se casó, le está haciendo el pescado a su esposo, y ella me copea a mí, yo te copeo a ti. ¿Por qué le quitabas la cabeza y la cola al pescado? Dice: ya no hablaba la viejita. Ay, mijita, en mis tiempos los hornos de microondas eran chiquitos y no cabía la cabeza y la cola. ¿Entendieron? Hay cosas que ya no son funcionales. Hola. Hay quienes sí tienen que cortar la cabeza y la cola. Ok, dice: vengo para hacer tu voluntad. Ahora vea la pasión de Jesús. Me encanta Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 31 al 34. Esto es pasión. Esto que vamos a leer es pasión, y es la pasión que había en el corazón de Jesús. Juan capítulo 4, 31 al 34. Está hablando de cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y llegan los discípulos porque los había mandado por comida. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, que quiere decir maestro, come. Y vean a Jesús. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no la conocen.
Voltea con alguien y dile: nosotros no conocemos esa comida. ¿Me están oyendo? ¿Cuál era esa comida que Jesús comía? Versículo siguiente dice: entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Y él aclara cuál era su comida. Ahí está la pasión. Esto me hace arder mi corazón. Ahí está la pasión de Jesús. El 34, por favor. 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga ¿qué? La voluntad del que me envió. Alguien grite gloria a Dios. ¿Cuál era la comida de Jesús? Hacer la voluntad del que lo envió. Todos juntos leamos este versículo fuerte. 2, 3. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Siempre antes de que tú hagas algo, antes de que decidas algo, pregunta: ¿Dios es tu voluntad? Los jóvenes solteros, pregunta: ¿es tu voluntad que me case con este o con esta? Pregunta. Decía un amigo pastor, bueno, no era pastor, pero predicaba. Decía, un día lo invité a la reunión de jóvenes. Yo era líder de jóvenes y le dije: ven a predicarle a los jóvenes. Y fue y predicó y dijo: a veces te aferras a un bolillo cuando Dios tiene un pastel para ti. Hola. Diga conmigo, los jóvenes, más bien los adultos, digámosle a los jóvenes: a veces te aferras a un bolillo. Roosevelt, Amairani. Ay, se me chispoteó sus nombres, perdón. Dara, ay, perdón. No. Ari. Ay, nadie se rió, ¿verdad? Pero a veces nos aferramos a un bolillo, hija. No sé, como que los papás tenemos un sexto sentido en esa cosa, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, Ami? Como que tenemos un sexto sentido y vemos las moscas que se acercan, los incircuncisos paganos que se acercan. Y los jóvenes dicen: es que yo la quiero. Le buscamos lo cristiano hasta por donde no. Es que sus papás, sus abuelitos iban a la iglesia. Bueno, esos son los abuelitos, pero ellos. Tengo que hablar de noviazgo para todos, para todos, no solo para los jóvenes, para que los papás ayudemos a nuestros jóvenes. Y como que tenemos unas antenitas aquí arriba, peligro, 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 danger, 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 danger. Y como ellos se aferran tanto, nos queda más que orar: Señor, líbralos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Me explico? Pregúntale a Dios. Pregúntale: Dios, ¿quieres que me case con este o con esta? Pregúntale, porque es una decisión bien importante y creo que es una decisión para toda la vida, ¿no? O sea, es muy seria la cosa. La cosa no es cualquier cosa. Vas a comprar una casa, pregúntale a Dios: ¿quieres esa casa para mí? Porque a veces nos vamos con la finta: está requete bonita la casa, y nos metemos en embrollos. ¿Por qué no tomar un tiempo y preguntarle a Dios: Dios, ¿quieres eso? ¿Eso lo quieres para mí? No se trata de lo que a ti te guste, de lo que tú quieras. ¿Le agrada a Dios? Esta es la vida cristiana, mis hermanos.
Esta es la vida cristiana, vivir para la voluntad de Dios. Mire la pasión de Jesús. No, hombre, Jesús está diciendo: yo desayuno la voluntad de Dios, yo como la voluntad de Dios, yo ceno la voluntad de Dios. Mis aperitivos son la voluntad de Dios. Qué pasión, se me enchina el alma, el espíritu, el cuerpo. Qué pasión, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, que nos renovemos en nuestra mente. Romanos 12:2, que nos renovemos en nuestra mente para que experimentemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la voluntad de Dios es tres cosas: es buena, es agradable y es perfecta. Me atrevo a decir, y escúcheme bien por favor, me atrevo a decir que el 90% de los problemas que hoy tenemos a nivel personal fueron ocasionados porque se originaron fuera de la voluntad de Dios. Divorcios fuera de la voluntad de Dios. Perdón, matrimonios fuera de la voluntad de Dios. Noviazgos fuera de la voluntad de Dios. Adquisiciones fuera de la voluntad de Dios. Y en vez de estar bendecidos, estamos bien oprimidos porque hay que pagar, desesperados porque hay que pagar. Pero es que a mí me gusta, es que yo quiero, es que eso está bien padre. ¿Es la voluntad de Dios? Acabo de leer un artículo de Charles Spurgeon. ¿Cuántos han escuchado de él? Manos arriba. Charles Spurgeon. Se le conocía como el príncipe de los predicadores, un hombre de Dios impresionante. Y acabo de leer que este hombre murió en pobreza, pero no porque no tuviera. Murió en pobreza porque todo lo que tenía lo daba. Las cartas que les escribía a sus papás, hasta el día de la muerte de sus papás, él les dio a sus papás. Veía a un necesitado, él le daba al necesitado. Veía a alguien que tenía necesidad de una cirugía, él pagaba la cirugía. Alguien necesitaba algún, no sé, una prótesis, algo, él pagaba la prótesis. Este hombre sembró para levantar cientos de iglesias, pagaba los terrenos, pagaba las construcciones, pagaba los edificios, y el hombre murió sin dinero en la bolsa. Pero imagine todo lo que sembró para la eternidad. Impactante eso. A mí me impacta eso, hermano. Porque no es éxito lo que tú reflejas tener. Eso no es éxito. Éxito es que tú hagas la voluntad de Dios. Diga eso conmigo. Éxito. Fuerte, allá atrás. Éxito es que yo haga la voluntad de Dios. ¿No les gusta eso, ver a Jesús que comía, desayunaba, cenaba la voluntad del Padre? Número 3. Jesús vivió una vida rendida totalmente al Padre. Primero, obedeció. Segundo, hacía la voluntad del Padre. Tercero, se rendía al Padre. Y mire este versículo, Isaías 53:12. Ustedes saben que Isaías 53 habla del sacrificio del cordero. Él fue inmolado, como cordero fue llevado al matadero, como oveja de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca, por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53 describe el sacrificio de Cristo. Pero el último versículo 12, Isaías 53:12, habla de la postura que él tuvo en la tierra. Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Ahora ahí viene, dice, por cuanto derramó su vida, ¿hasta dónde? Está hablando de rendición. Yo rindo mi vida. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por muchos transgresores. Entonces Jesús aquí en la tierra se rendía al Padre. Alguien dijo alguna vez, y yo pongo eso en tela de juicio, o en juicio de tela, o en tela de juicio, o en duda. Yo pondría eso en duda. Pero alguien dijo una vez esto: Jesús como hombre pudo haberse casado y no pudo haber sido condenado porque tenía derecho. Pero él eligió no casarse.
Y es mentira lo que dice el código Da Vinci, ¿no? Que anduvo con María Magdalena, y es mentira eso. Jesús se guardó en una santidad, en una pureza increíble. Pero ¿saben por qué? Porque Él se rendía al Padre. Se rendía todos los días. Tengo que ir acá, estoy cansado, estoy rendido, ya no vivo yo. ¿Qué pasaría si ustedes tuvieran un ataúd frente a ustedes y llegan ustedes con todo enojo porque el muerto les quedó a deber y le empiezan a agarrar a golpes? ¿Qué les diría el muerto? ¿Por qué? ¿Por qué te defiendes? ¿Por qué defiendes tu imagen? ¿Por qué defiendes tu reputación, tu prestigio? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque estamos bien vivos. Sencillo, estamos bien vivos, y yo quiero que todo el mundo vea quién soy y lo que Dios me ha dado. Y olvídate de tu imagen. Jesús se puso en la cruz. Ahí se puso en la cruz y no defendió su imagen. En la cruz le decían hijo de prostitución y no se defendió. Dice, como oveja fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. ¿Tú quieres decir eso a mí? Di lo que quieras. No me importa mi imagen, no me importa. Pero nosotros sí queremos defender nuestra imagen, porque estamos bien vivos. Y Él se rindió. Entonces, en Mateo 10:38, casi acabo, denme chance unos minutitos, casi acabo. Mateo 10:38. Jesús nos invita a nosotros a tomar la cruz. Y eso habla de rendición. Mateo 10:38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿qué dice? No es digno de mí. No es digno de mí. El que no está dispuesto a renunciar al pecado no es digno de mí, dice el Señor. El que no está dispuesto a renunciar a la maldad, al mundo, a los demonios, a la carne, no es digno de mí. Creo que debiéramos morir al mundo, debiéramos morir al pecado, debiéramos morir a nuestro yo, a nuestro yo. Déjeme decir esto. Jesús venció el mundo, al mundo, aquí en la tierra. Jesús venció a Satanás aquí en la tierra. Pero hay un enemigo que Jesús no lo venció, porque no le toca a Él vencerlo. Nos toca a nosotros vencerlo, y es el yo. El yo es un enemigo enorme, complicado, muy complicado. Mire, yo a veces le doy consejos a Dios y no me hace caso. Y un consejo que le doy a Dios es: Señor, hazme así como un robot, que yo haga todo lo que tú me digas. Pero Dios ni me pela, no me hace caso. Y me dice: tú tienes que hacerlo, tú tienes que morir, tú tienes que negarte, tú tienes que renunciar. Eres tú. Otro versículo muy parecido dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es mi discípulo. O sea, para ser discípulo de Cristo se necesita tomar la cruz. Y la última, ya acabo con esta. Número 1, les dije, obediencia. Número 2, hacer la voluntad de Dios. Número 3, vivir una vida rendida al Padre. Y número 4, una vida de comunión continua. Traigo aquí varios versículos, solo voy a leer el último. Juan capítulo 11, versículo 41 y 42. Con esto acabo. Juan 11, 41 y 42.
¿Sí? ¿Listos? Juan 11, 41 y 42. Vean cómo dice. Entonces, está hablando de cuando Jesús resucita a Lázaro. Entonces, quitando la piedra donde había sido puesto el muerto, ahora vean esto, dice, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, ¿qué dijo? Gracias te doy por haberme oído. Pero ahora vea el 42. El 42 dice, yo sabía que siempre, diga fuerte esa palabra, siempre, todos, siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Qué tenía Jesús? Comunión continua. Es como si tú dijeras, quiero agradar, no sé, a una persona, no sé, los jóvenes, ¿no? Quiero agradar a la chica o quiero agradar al chico, pero nunca platican, nunca hablan. ¿Se puede así? Tiene que haber comunión. Es lo mismo con Dios. Quiero agradar a Dios, pero si no hablas con Dios, si no oras a Dios, ¿podrás agradarle? Una vida de comunión. Y termino diciendo esto. Pasen, muchachos, porfa, ya acabé. Gracias. Termino diciendo esto. La mayoría de gente se excusa diciendo, es que Jesús, porque era Jesús el Hijo de Dios encarnado. Por eso Él podía hacer todo eso. Por eso Él podía rendirse. Por eso Él podía obedecer. Por eso Él podía tener tanta comunión. Por eso Él hacía esas cosas, porque era el Hijo de Dios. Déjame decirte esto. Todo lo que Jesús hizo en la tierra, lo hizo para darnos ejemplo de que también nosotros podemos hacerlo. ¿Me oyeron eso? Se hizo carne para darnos ejemplo de que también nosotros podemos. Tú y yo podemos tener comunión continua. Tú y yo podemos rendirnos. Tú y yo podemos agradar al Padre. Podemos ser obedientes. Tú y yo podemos. Ponte en tus pies. Hoy termino esta enseñanza que empecé hace 8 días. Tengo que hablarles de Simón porque me dio una enseñanza increíble. Tengo que hablarles de eso. Levanta tus manos conmigo. Quiero que hagas esta oración sencilla. Vamos a orar esta oración muy sencilla, pero creo que es muy vital. Diga conmigo: Padre Dios, ayúdame a ser como Cristo fue en la tierra. Yo quiero ser como Jesús aquí en la tierra. La imagen de Cristo en mi vida, en mis palabras, mis pensamientos, mis sentimientos, mi conducta, que sea como Jesús. Quiero ser como Él cada día. Jesús, gracias por tu ejemplo. Tú me enseñas que yo puedo caminar en obediencia como tú caminaste.
Ayúdame. Precioso Espíritu Santo, ayúdame a ser como Jesús. Ayúdame.